invitarle a usted a que leamos dos textos bíblicos para comenzar la enseñanza en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Capítulo 18 del Evangelio según San Juan, el verso 36 dice de la siguiente manera: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, consuela el corazón de los hermanos de la iglesia y de todo aquel que nos está viendo en todas partes y los que nos verán luego, que quede este mensaje grabado en la internet. Señor, santifica la mente, santifica el alma, santifica el corazón con tu palabra. Consuela, edifica, exhorta. Dios mío, construye un plan en el corazón de cada aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ese mismo nombre, Señor, te damos las gracias a ti. Rompe las cadenas, sana al enfermo, Señor. Visita a las personas conforme a tu plan y tu propósito. Hermano, hoy quiero hablar bajo una enseñanza o un tema titulado Encuentra tu lugar en Dios. Encuentra tu lugar en Dios. Hoy estaba hablando con un hermano pastor. Estábamos conversando y trajimos muchos temas. Trajimos el tema de esta prueba que vino al mundo entero. Trajimos una conversación donde hay una iglesia frustrada. También nos centramos en temas bastante importantes que la iglesia en términos generales ha dejado, mi hermano. ¿Cuáles temas ha dejado la iglesia? El tema de la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo. Muchos han dejado de enseñar ese mensaje donde tienen que tocar obligado el pecado del hombre, la culpabilidad del hombre, el juicio declarado sobre este planeta, el juicio declarado sobre Satanás y sus demonios, la libertad que Dios nos hace a través de Cristo en esa cruz, mirando al Calvario. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 5:20, si mal no recuerdo, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y tantos temas que utilizan. El apóstol Pedro lo utilizó aquel día cuando predicó en el templo de la Hermosa y les dijo a los fariseos y a los principales del pueblo: vosotros matasteis al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado de los muertos. Temas fundamentales como la gracia, como el poder de la gracia, el efecto de la gracia, se han alejado de la boca de muchas personas. Temas como la santidad de Dios, porque sí se habla de una santidad externa y a veces quiere superar la santidad externa, la gracia de Dios, pero no se habla de la santidad de Dios y el carácter de Dios, de lo que Dios ha hecho por su santidad. Se han dejado temas que en estos días en el culto de oración lo recalcamos, como el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, el bautismo en el Espíritu Santo. Uno ve muchas peticiones
de sanidad, de ánimos, pero nadie pide el bautismo en el Espíritu Santo, que Dios está pronto a hacerlo. Mi hermano, y hay una lista interminable sobre las enseñanzas que en términos general, porque el mensaje es para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que en términos general me asombra escuchar predicadores que hablan de lo grande que ellos son, de lo muchos que ellos han estudiado, de los seminarios que tienen. Ahora no son maestros de la Escritura, sino doctores de la palabra. Ahora no se llaman predicadores, sino conferencistas, y comienzan a hablar de cosas que Dios en ningún momento les ha mandado a hablar. También me viene a la memoria el capítulo 10 del libro de Levítico, un capítulo bastante significante donde Dios muestra su santidad, donde mata a los dos hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú, y los mató sencillamente, dice el capítulo 10 de Levítico, porque pusieron fuego extraño en el altar de Jehová, que él nunca les mandó. Fíjese, Dios los mató porque ofrecieron un sahumerio, un incienso que él nunca les mandó. Entonces tenemos que considerar que ese mismo Dios existe, porque es el mismo Dios que en el capítulo 5 mató a Ananías y Zafira, por lo que Pedro les dice. O sea, no tienes necesidad de ponerte a inventar. Dios no te ha mandado a hacer estas cosas, sino a vivir conforme a su palabra, conforme a sus principios, conforme a lo que nos reveló a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hace un llamado en esta hora de tinieblas, en esta hora de frustración, en esta hora donde los suicidios aumentaron, donde el maltrato familiar aumentó más que nunca, donde jovencitos, adolescentes se quitaron la vida sin razón alguna aparentemente, donde los matrimonios se están destruyendo, aunque usted no lo crea, donde personas han caído en pecados aberrantes y en una condición tan deplorable que no desean vivir, donde una iglesia, en vez de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permitió que el ambiente que la rodea la encerrase. Pero Dios es bueno, y Dios está haciendo un llamado en esta hora. Dios está hablando en esta hora porque Él no se deja sin testimonio. Dios concientiza, Dios trata y Dios revela y Dios despierta su palabra. Siempre me acuerdo de Jeremías capítulo 29 verso 10, que dice el Señor: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. En otra versión dice: y despertaré sobre vosotros mi favorable promesa de haceros volver a este lugar. Póngase en las manos de Dios, porque usted que me está viendo y me está escuchando no le sirve a un ídolo, no le sirve a un cuento de hadas o a una leyenda. Le sirve al Dios Todopoderoso, que se hizo carne y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Un Dios que cumple su palabra, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que siempre está pendiente del pueblo que le ama, del pueblo que le clama, del pueblo que le busca, del pueblo que cada día se vuelve a la palabra de Dios. Podrá haber oscuridad, podrá haber confusión y frustración, pero nuestra luz se llama nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes,
ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Las cosas tienen sentido en la presencia de Dios. Encuentra tu lugar en Dios. Me impactaron estas palabras desde esta mañana, meditando en Dios, meditando en la Escritura. Me impactan estas palabras, porque nuestro Señor Jesucristo está dialogando con Pilato. Fíjese, y Pilato le pregunta, estas palabras surgen porque Pilato le pregunta, ¿luego eres tú rey? Y él le dijo, tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. O sea, tenía claro su propósito. Tenía claro el hacer la voluntad de Dios, como está escrito en Hebreos. Vengo aquí, oh Dios, a hacer tu voluntad. Tenía claro lo que iba a hacer por usted y por mí. No, nada pudo hacerlo desviar del plan que ya se había trazado desde antes de la fundación del mundo, porque ya lo tenía planeado, y aún despojándose de su gloria, despojándose de sus poderes, enfrentó todo con obediencia y sabía que lo que venía era la cruz, lo que venía era el escarnio. Él sabía, porque se lo dijo varias veces a los discípulos, se lo recalcó varias veces, les dijo, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será golpeado, humillado, maltratado por los principales del pueblo y lo crucificarán, pero resucitaré al tercer día. A Pedro le dijo, Pedro, hoy me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Pero después que esto te suceda, vuélvete y confirma a tus hermanos. Les dejó muchas señales y fue al huerto de Getsemaní a orar por los discípulos, a orar por él también, porque se arrodilló y se desmoronó, mi hermano, se quebrantó y comenzó a angustiarse y a entristecerse y a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y así lo hizo 3 veces. Lucas dice que un ángel vino y lo fortaleció y lo animó. Un ángel habló con él. No voy a especular qué le diría, pero era un momento tan terrible, pero ya se lo había trazado, porque él tomó un lugar en Dios. Tomó un lugar delante del Padre. ¿Y sabe cuál fue el lugar? El lugar en que usted y yo nos merecemos estar. No nos merecíamos. El lugar en que usted y yo nos merecemos estar. En el juicio de Dios, en el castigo de Dios. Él asumió y dijo, Padre, yo voy a tomar este lugar. En la cena se lo dice a los discípulos, tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, tomad, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Él sabía su lugar, y allí está hablando con Pilato, y en un momento Pilato suelta su arrogancia, porque Jesús no quiere contestarle en el interrogatorio, y Pilato le dice, tú a mí no me contestas que tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte. Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Él sabía que estaba tomando ese lugar de juicio. Fue humillado totalmente. Fue destrozado a golpes, molido a golpes.
Le dieron una golpiza que le desfiguraron el rostro. No ese Cristo que dibujan por allí, que hasta cristianos evangélicos los ponen en fotos poniendo versículos de la Biblia. Ese no es nuestro Señor Jesucristo, porque fue molido a golpes por nuestros pecados. Según Isaías 53, no se le podía reconocer y la gente estaba conmovida en ese lugar. Ese fue el lugar que tomó en Dios. Tu lugar, mi lugar, el lugar del juicio de Dios, donde el mundo fue condenado, pero también todo aquel que mira esa cruz, aquel que mira lo que Él hizo en esa cruz del Calvario, sencillamente es salvo, porque Él lo dice. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando todo el mundo pensó que era una burla y que era una derrota, que se estaban saliendo con la suya, Él estaba trayendo todo el pecado y lo estaba condenando en la carne, porque así lo dice Romanos capítulo 7. El único que pudo condenar el pecado en la carne se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Inocente, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Tomó el lugar que le correspondía a la humanidad. Y no conforme con eso, lo expresó en aquella cruz y tenía pendiente todo cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando llegó el momento, dijo: consumado es, y entregó el Espíritu. Dice Romanos capítulo 1 que el Espíritu Santo resucitó de entre los muertos a Jesús, confirmando que Dios había aceptado el lugar que tomó por nosotros. Romanos 8:28 lo dice en adelante: al que no escatimó ni a su propio Hijo. Originalmente dice: al que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Hermano, nuestro Señor Jesucristo tomó su lugar, tomó mi lugar. Él estaba claro en lo que iba a hacer por nosotros. Él estaba totalmente claro. Ahora, mi hermano, ¿cuál es tu lugar en Dios? ¿Cuál es tu lugar en Dios? Porque Dios te salvó y no hay nada que pueda cambiar eso. Solamente si caes en un estado de incredulidad, pero no hay nada que pueda cambiar eso, porque Dios tomó tu lugar, se hizo hombre y tomó tu lugar. Resucitó al tercer día y dijo: como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. Yo para esto he nacido. ¿Para qué está usted aquí, mi hermano? A veces la gente se pregunta: ¿para qué nací? ¿Para qué estoy en este mundo? Son respuestas que usted y yo nos las debemos contestar. Que no sé lo que Dios quiere conmigo, no sé qué. No, hermano, usted tiene que preguntar. Usted tiene que preguntar. Romanos 12 dice que uno tiene que comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así lo dice Romanos 12: presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, grato, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene que encontrar su lugar en Dios. Para eso está la Escritura, para eso está el Espíritu Santo de Dios que ministra su vida. Para eso usted tiene la libertad que nos dio Cristo,
entrando al lugar santísimo, a acercarnos al trono de la gracia, alcanzar el oportuno socorro y saber para qué Dios nos tiene en esta hora. Este es el mensaje, mi hermano, que usted necesita. Usted tiene que saber para qué Dios lo tiene en esta hora. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Porque esos mensajes que han desviado y frustrado al creyente, esos mensajes que naciste para ser millonario, ese mensaje que naciste para tener un carro último modelo, un super hiper celular y estar arropado de la tecnología de este mundo, solamente ha esclavizado las mentes y los corazones y los espíritus y las almas de las personas para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, para que la palabra de Dios no se despierte en su corazón, para que su vida espiritual haya o esté menguando cada día. Pero es el momento en que usted conozca cuál es su posición en Dios, cuál es la voluntad de Dios. Me viene a la mente Nehemías. Nehemías, el gobernador, no era profeta, no era pastor, no era sacerdote, era un simple copero que tenía una posición en el imperio medo-persa. Pero cuando estaba en el momento más calidad de su vida, por decirlo así, preguntó por la condición de la nación, de su nación, de Jerusalén, y le dijeron: allá el pueblo está en gran mal y afrenta, las puertas de Jerusalén quemadas al fuego, están los muros totalmente destruidos, el templo ha venido a ser montones de ruinas. Y cuando Nehemías, si usted lee ese libro en el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando Nehemías escuchó esas palabras, se le partió el alma, mi hermano, se le partió el corazón al ver la necesidad o al ver cómo su pueblo, cómo la nación donde el Dios omnipotente que lo sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, el templo donde cayó, descendió la Shekinah, la gloria del Dios Todopoderoso, que los sacerdotes no podrían ministrar en ese templo a causa de la gloria de Dios, ahora era montón de ruinas, ahora no había vida, no había vida espiritual, había una ruina material y espiritual entre el pueblo. ¿Y sabe qué pasó cuando Nehemías escuchó todo eso? Se sentó y lloró e hizo duelo, porque no había adoración al Dios de la gloria, no había culto al Dios de la gloria. Y comenzó a confesar su pecado y el pecado del pueblo. No hay peor pecado que la indiferencia, porque la indiferencia le da la espalda a Dios. La indiferencia le da la espalda a la palabra de Dios. La indiferencia hace que no oigas al Espíritu Santo que está clamando: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto. Nehemías comenzó a hablar con Dios y a decirle: hemos pecado contra ti, te hemos fallado, hemos sido indiferentes. Nuestros padres pecaron, nosotros pecamos, y tú nos dijiste que si nos alejábamos de ti, tú te alejarías de nosotros. Pero también le dijo: Señor, pero también dijiste que si llorábamos, que si gritábamos, que si te pedíamos, no importa si estuviéramos lejos, tú nos reunirías nuevamente y restaurarías todas las cosas. Mi hermano, he allí un hombre que comenzó a colocarse en el lugar que Dios lo quería. Un hombre nada más. Dios se lo había dicho a través del profeta Ezequiel en el capítulo 21, verso 30, si mal no recuerdo. Y busqué entre ellos un hombre que
que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero tiempo después este hombre toma su lugar en Dios. Necesito que nos restaures. Necesito que restaures la ciudad. Necesito que restaures Jerusalén. Necesito que hagas algo por nosotros, Señor. Necesito esto. Tomó su lugar. Hay gente que dice: ay, si Dios me llamara, si yo tuviera un sueño donde fuera a África y fuera allá a Europa. Ay, si Dios me llamara y me dijera que voy a ser profeta, que voy a ser evangelista, que voy a hacer esto. No viva de ilusiones. Tome su lugar en Dios, siéntese delante de Dios y hable con Él, porque para esta hora es que Dios lo tiene a usted, no para que sea un héroe, sino para que sea su siervo, para que sea su sierva, para que sea su instrumento, para que usted abra su boca y comience Dios a hacer que la tierra tiemble a favor de usted, a favor de la iglesia, a favor de su palabra. Le dijo: Señor, dame tu gracia delante del rey. Y un día se presentó a servirle a su rey. Se presentó y el rey le dijo: ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Tú no estás enfermo, tú estás triste. Y a él le dio miedo porque cuando un rey dice así es porque piensa que lo van a envenenar. Y él le dijo: no, Señor, sino que mi pueblo está mal, mi pueblo está pobre, mi pueblo está destruido. Y el rey le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y él no dijo: envía a alguien a que lo restaure. Él le dijo: si le place al rey, envíeme a mí a ayudar a mi pueblo, envíeme a mí. Mi hermano, usted ha hablado con Dios. Usted se ha enfrentado a Dios en esta hora. Porque para esta hora se sabe quién es quién. Para este momento se sabe quién es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este momento se sabe quiénes son los verdaderos predicadores. En este momento se sabe quiénes son los que de verdad tienen un llamado de Dios. Mi hermano, para esta hora, deje que Dios despierte su voluntad y su palabra en su vida. Él fue. El rey le dijo: vaya, tiene el respaldo. Claro, tenía el respaldo del Todopoderoso, mi hermano. Tenía el respaldo del Cristo de la gloria. Mi hermano, Jesucristo dijo, después que resucitó, les dijo: como mi Padre me envió, yo os envío. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán con los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Ellos sanarán. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si algo me ha enseñado Dios a mí, si algo me ha enseñado por evidencia en las manos, es que Él no miente, es que Él no dice mentiras, y que cada palabra que dice en su escritura y cada palabra que nos dice personalmente la cumple, porque Él es así, fiel. Aún la escritura dice en Timoteo: si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y ahí estuvo Nehemías, y siempre estuvo firme en el propósito y en el lugar donde Dios lo puso, donde Él pidió que lo pusiesen. Y se le levantaron enemigos, se le levantaron los enemigos de la nación, se le levantaron los enemigos del pueblo. Hubieron traidores dentro del pueblo. Y si usted lee el capítulo 6, verso 10 de Nehemías en adelante, dicen que hasta le profetizaron para que dejara de hacer la voluntad de Dios.
Le dijeron: sal corriendo, que vienen a quitarte la vida, escóndete en el templo, profánalo porque te van a matar. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de él? En Nehemías capítulo 6, verso 11. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado a profetizar, sino que dijo esa profecía porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. Hermano, hay gente mala, hay gente enemiga de la iglesia, hay gente que se ha levantado llena del diablo en contra de la iglesia del Cristo de la gloria, en contra de los que predican la palabra conforme a la Biblia, que los llaman extremistas, que los llaman fanáticos, que los llaman duros, pero están sujetos a la palabra de Dios porque tomaron su lugar. Quieren destruirlos, quieren acabarlos, quieren silenciarlos, pero usted tiene que saber que Dios es todopoderoso. Usted tiene que darse cuenta que Dios quiere estar respaldándolo. Es el momento de prueba. Le vino a Nehemías: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo. Pero esas palabras salen de un corazón que sabe que Dios lo tiene en el lugar que es. Esas palabras salen de un corazón invadido por el Espíritu de Dios. Recuerdo el testimonio de aquel hombre de Escocia de hace cientos de años que se metía en su habitación y le decía a Dios: dame Escocia o si no me muero. Quiero que me entregues a Escocia o si no me muero. Recuerdo muchos, como David Brainerd, que se iba a un bosque, murió de tuberculosis, se enfermó porque él dijo: le voy a predicar a los indios pieles rojas, porque cuando llegó a Inglaterra ya y se formó los Estados Unidos, mataron a los indios pieles rojas, le quitaron todo. Era difícil predicarle a esa gente. Hasta el día de hoy es difícil porque odian a los americanos, porque le robaron sus tierras, los obligaron a vivir en remolques, los obligaron a vivir en pequeñas reservaciones, y odian a los blancos que le van a predicar el evangelio. Pero él decía, oraba, duraba horas en su caballo buscando las tribus. En ese tiempo se desmayaba, vomitaba sangre, la nieve se volvía roja y él solamente tenía una angustia: Señor, salva a los indios pieles rojas. Tenía un traductor que era un borracho alcohólico, y cuando escuchaba predicar a David Brainerd, ese hombre se convirtió al evangelio. Pero un hombre que tomó su lugar, un hombre, ahorita Goliat está gritando: buscadme un hombre que pelee conmigo. Ahorita los que se burlan de la iglesia de Cristo están gritando: buscadme un hombre que pelee conmigo. Yo los he desafiado. Le dijo a Saúl: hoy desafié el campamento de Israel, ni el rey ni nadie quiere salir. Pero Dios tenía a un muchacho en un lugar, en el momento determinado. Mi hermano, esto que les voy a decir quizás le ofenda, pero si usted no hace la voluntad de Dios, si usted no atiende al llamado de Dios, porque hay llamado de Dios, de los que me están viendo y me están escuchando, Dios buscará otro. Saúl no quiso enfrentarse a Goliat. Saúl en ningún momento comenzó a temblar, pero Dios tenía un muchachito con una onda y 5 piedrecitas y un cayado que se levantó enfrente del gigante y le dijo: cállate la boca, porque hoy te voy a cortar la cabeza, porque hiciste molestar a Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy yo vengo a ti, no con espada y jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mi hermano, Dios te está llamando en esta hora para que tomes tu lugar.
Dios te está llamando en esta hora para que tomes tu posición. Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría a salvarme la vida? Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Mi hermano, cuando había un conflicto terrible en Jerusalén por la persecución de la iglesia, y la iglesia comenzó a esconderse, Dios se le reveló a uno de esos perseguidores. El Cristo mismo se presentó e hizo caer a Saulo de Tarso y lo puso ciego y lo humilló ese día, tanto que Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi hermano, ¿esperaremos la mano dura del Señor? ¿Esperaremos el apretón de Dios para decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi hermano, no se lo aconsejo porque ya yo viví ese apretón. No se lo aconsejo porque ya yo viví ese momento, y cuando vine pues que algún día contaré ese testimonio para la gloria de Dios, que decidí venirme a pie para acá a Colombia. Solamente surgían, y Dios sabe, solamente surgía una palabra: Señor, yo voy a ser agradecido contigo y no voy a negarme de lo que me pidas y no voy a negarme de lo que me digan. Un día me dijeron: hermano, predique porque usted no predica. Y ese día me quedé callado y le dije al Señor: Señor, me están diciendo que predique, pero si es tu voluntad que lo haga, yo lo voy a hacer, porque ya no quiero ser rebelde contigo, ni negarme, ni decepcionarme, ni ponerme a inventar, a sacarle el cuerpo a la voluntad de Dios. No, cada vez que me lo digan, que tú me des una palabra, no que a la gente le guste, porque no vengo a eso, sino una palabra que todos nosotros necesitemos. Hoy Dios te llama, mi hermano. No esperes un culto misionero, no esperes el año que viene que celebren las misiones otra vez. Hoy Dios te llama y quiere despertar tu corazón y quiere revelarse a tu vida, como lo hizo con Pablo. Como le dijo a Ananías: instrumento útil me es para esta hora lo he llamado, para que lleve mi nombre a los gentiles. Para esta hora te está llamando Dios, y está inquietando tu corazón, y está inquietando tu vida, y está inquietando tu alma. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo en esta hora. El Señor te bendiga mucho, mi hermano. Espero que esta palabra hayas dejado que entre en tu vida, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él te tiene para esta hora. Levántate, que Él te tiene para esta hora. Padre, hemos predicado tu palabra, Señor. Dios mío, primeramente la gloria es tuya. Señor, despierta la mente y el corazón de cada persona que me vio, que me escuchó. Mira, aquellas personas descarriadas, aquellas personas que se sienten en la oscuridad del pecado, sean libres en esta hora. Reprendo el espíritu de brujería, de hechicería, de chamanería. Enmudece y sal fuera en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de pereza, todo espíritu de indiferencia, ato toda obra del diablo, toda trampa del maligno en contra de tus elegidos, Señor, en el nombre de Jesús. Por la cruz de Cristo, Dios mío, sana al enfermo, bendice económicamente al necesitado, pero primeramente bendice su vida espiritual por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Te lo pedimos,